Muy buenas tardes a todos. En nombre de Editorial en Alianza, les doy la bienvenida a esta hermosa tarde donde vamos a compartir con María Esther Cabral el webinar Creación de Rúbricas. Les dejo con Rosa Palma, nuestra encargada de talleres de la editorial, para que ella le presente a María Esther para aquellos que todavía no tuvieron la oportunidad de conocerla. Hola, ¿ya me escuchan? Bueno, muy buenas tardes para todos, sean todos muy bienvenidos a este nuestro evento. Como siempre saben, Alianza está para ayudar a los profesores en su labor docente. Y esto como un pedido que hicieron en el anterior webinar, pidieron por la profesora María Esther. Hoy estamos nuevamente en compañía de él. Así es que yo les doy la más cálida bienvenida a la magíster María Esther. Y para quienes no la conocen, quiero leerles un poquitito su currículum. Ella es una persona, es una docente de alma. Hizo todo su trayecto, su desarrollo profesional como docente, porque es docente de educación primaria, es licenciada en Ciencia de la Educación, es magíster en Ciencia de la Educación y actualmente es doctoranda en Ciencias de la Educación también. Aparte de eso, ella es magíster en competencias en tecnologías emergentes para el aprendizaje y trabajos en red. Tiene una especialización, es especialista en evaluación educacional, es especialista también en entornos virtuales de aprendizaje y calidad y certificación de educación virtual. Tiene también una especialización en administración educacional, entre otros tantos cursos que ella sigue haciendo y perfeccionándose, porque ella no para. No sé en qué momento hace todo, pero ella no para. Hace más de 25 años que está en la docencia, actualmente está en el INAES trabajando, tiene su propia marca personal. Ella es una persona, pero abierta para todo lo que ustedes quieran consultar, preguntar, fuera de lo que es sus servicios profesionales, nunca les va a negar. Así es que le pueden molestar en su Facebook, no se va a molestar, es capísimo. Católica, en la Universidad Nacional de Caguazú, en la de Concepción, en Superarte Paraguay, en la empresa Electroban, en la ONG SEASMO, ONG CIR, en Silvia Gil, Potencial Humano, Elitáctica. Es conferencista nacional e internacional. Ella es ponente en los países como de Perú, que constantemente está por allá, Venezuela, México, Panamá, nomás ayer estuvo en contacto con ellos, en Puerto Rico, Colombia y los Estados Unidos. Es capísima, María Esther es capísima, y como siempre Alianza pone a los mejores profesionales al servicio de la educación del país. Y nosotros les agradecemos infinitamente por apostar también por esta empresa paraguaya que, igual que todos los otros, de que todas las otras empresas están luchando para sobrevivir en este tiempo de COVID, pero pone al servicio de los docentes lo mejor que tiene. Y sabemos que en estos momentos, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, manejar lo que es rúbrica, porque es un pedido que hace el Ministerio de Educación para trabajar. María Esther, tenemos más de 100, no, casi 280 inscriptos. Vamos a ver si todos se acuerdan de conectarse en el horario. Tenemos profesoras desde el nivel inicial, profesoras del primer ciclo, profesoras del segundo ciclo, profesoras del tercer ciclo, de nivel medio, educación permanente, de tecnicaturas, y también tenemos profesores universitarios, para que vos veas nomás la gama de profesionales y de seguidores que tenemos. Así es que, María Esther, tuyo es el micrófono y aquí estamos para aprender en esta hermosa tarde. Bienvenida, María Esther. Buenas tardes, ¿me escuchan ahora? ¿Sí, me escuchan? Buenísimo, ¿cómo están?
De verdad es un gusto, creo que la presentación estuvo de más porque yo creo que lo único que me identifica a mí es el ser maestra y es por lo que más me siento orgullosa y también por ser paraguaya. Siempre estoy orgullosa y de poder hablar nuestro dulce idioma guaraní, porque ajajapaña en la guaraní veí, por no dije iñanderejenda de hija paraguaya. Entonces, añeja ambaite, nace catupure terei, pero añeja ambaite, añe la guaraní, ocape jajuepupe veí. Entonces, hoy nos convoca un momento muy interesante para compartir un instrumento que nos va a facilitar el proceso. Ahora les pido, por favor, a los responsables del anfitrión de este evento me permita compartir la pantalla, por favor, para así comenzar nuestra presentación con los colegas. El tema que nos convoca el día de hoy es justamente está relacionado a las rúbricas, la creación de rúbricas y su uso en las plataformas virtuales. Básicamente mi intención en este encuentro con ustedes es poder trabajar y mostrarles un momentito y ya estoy de vuelta. Un ratito necesito hacer un cambio de vuelta. Me tienen un poquito de paciencia. Ahí está. Ok. Entonces, vamos con la presentación. Como les dije, vuelvo a agradecer la invitación a Editorial en Alianza y, por supuesto, a cada uno de los seguidores que son ustedes. Y volvemos con la presentación de la agenda. Tenemos que siempre hablar de aspectos conceptuales para iniciar el proceso de aprendizaje y así tener un orden para aquellos que se van presentando o entrando un poco más tarde para que luego entienda en qué momento estuvimos hablando de determinados temas. Luego vamos a trabajar básicamente sobre el aspecto de la creación de rúbricas. Les voy a hacer unas demostraciones prácticas de la creación en plataformas virtuales y por supuesto el espacio de preguntas que va a estar disponible. Lo que siempre les voy a pedir es que por favor no toquen sus pantallas, así no afecta el desarrollo de nuestras clases, ¿sí? Antes de trabajar o pensar a evaluar, nosotros tenemos y estamos trabajando de hecho en una modalidad diferente, que es la modalidad a distancia. Hay una herramienta, hay un documento súper importante que tenemos que considerar antes de trabajar lo que corresponde a evaluación y me estoy refiriendo a la guía didáctica. Esto para los que somos educadores no es nada nuevo, pero sí tiene cierto aspecto a considerar cuando estamos trabajando en entornos virtuales de aprendizaje. Tiene cierta estructura, por eso me valgo de una propuesta de un experto en todo lo que es educación a distancia, un gran maestro, y me refiero al doctor Lorenzo García Aretio, que nos propone una estructura de trabajo, una estructura de guía didáctica, porque yo no podría o no debería evaluar al estudiante sin haberlo trabajado, o por lo menos no podría utilizar una rúbrica sin haber trabajado en el proceso con ellos. Entonces, si yo voy a trabajar la guía, les propongo estas orientaciones básicas. La estructura cada institución puede adoptar, pero tiene elementos que tiene que sí o sí visualizarse en una guía didáctica y es estos puntos que voy a ir destacando. Hoy nos reunimos para aprender sobre rúbrica, pero ¿dónde tiene que estar? Pero explícitamente ya mencionado para que el estudiante sepa en qué momento va a ser evaluado,
con qué instrumento, qué tipo de estrategia va a usar el docente, porque lo que hacemos en un entorno virtual es transparentar nuestro proceso, crear nuestra ruta de aprendizaje y, por supuesto, hacerle partícipe de su proceso a ese estudiante, porque hay una característica importante en todo lo que hace la educación a distancia, que es la flexibilidad. No existe un horario definido, a excepción o excepto en aquellas sesiones sincronizadas que nosotros le podemos convocar a los chicos o a los estudiantes de cualquier nivel educativo, que sin embargo no está, o por lo menos no se recomienda usar esas sesiones sincronizadas o sesiones en vivo justamente para dar la clase, sino más bien como un espacio de retroalimentación, un espacio para hacer consultas, un espacio para aclarar dudas y, por supuesto, todas las explicaciones lo podemos hacer a través de audios, a través de vídeos, a través de otras herramientas que nosotros podemos compartir anticipadamente a través de la plataforma virtual. ¿Dónde yo puedo, como estudiante, puedo enterarme de lo que va a pasar en toda la ruta de aprendizaje? Tenemos universidades que trabajan por trimestre, por semestre, las escuelas y los colegios trabajamos por etapa, primera etapa, segunda etapa, y nuestro ministerio nos habla de evaluaciones de proceso y también como una evaluación de avance en forma mensual para ver cómo está el proceso de aprendizaje de ese estudiante. Entonces, ¿dónde yo puedo poner o dónde yo puedo explicitar todo eso? A través de una guía didáctica, que tiene que, por supuesto, lleva un título, un tema. En este caso nosotros hablamos de asignaturas, entonces lleva el nombre de la asignatura, podemos hacer una identificación de todo lo que hace a la institución y a los datos del tutor responsable o de los tutores, porque una guía didáctica puede estar creado por un grupo de maestros que llevan, por ejemplo, en la institución la misma asignatura. Por lo tanto, el desarrollo, la tutoría lo hace de manera diferenciada de acuerdo a los grupos, pero la estructura y la intencionalidad, la ruta de aprendizaje para todos es igual, si corresponde al mismo nivel y al mismo curso o al mismo grado. ¿Qué tenemos también dentro de esa guía didáctica? Los objetivos, y eso, de hecho, todos nosotros trabajamos con programas de estudio, y dentro de esos programas de estudio existen y están determinados ya sean las competencias o en algunas universidades siguen trabajando con objetivos, entonces colocamos y agregamos en esa guía didáctica. También podemos hablar de requisitos previos, es decir, esas competencias previas, esas habilidades previas que el estudiante necesita para poder desarrollar o desempeñarse con éxito durante el desarrollo de esa ruta de aprendizaje o ese recorrido de aprendizaje. Los contenidos, ¿qué es lo que van a aprender nuestros estudiantes? Y justamente aquí hace esa diferenciación interesante que justamente nos va a permitir a nosotros también luego trabajar las estrategias de aprendizaje y también las estrategias de evaluación. Y hablamos de contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales, que luego eso se tiene que traducir en aprendizajes. También dentro de esa guía didáctica tenemos y establecemos las estrategias metodológicas, es decir, cómo voy a enseñar determinados contenidos, y por supuesto eso también va acompañado a través de los recursos didácticos que vamos a utilizar. Y ahí entra todo el desafío. Nosotros hoy, y no hace falta que yo recalque, hoy nosotros tenemos mucho más trabajo que antes por el hecho de que todos tenemos que empezar a crear, a diseñar. Si bien nosotros hoy contamos desde el Ministerio de Educación y Ciencias a través de la plataforma de guías de clases, guías de proceso según cada asignatura, propuestas de
de actividades y evaluación, los indicadores de evaluación, eso no queda como un medio último, sino nosotros tenemos que hacer nuestra adecuación y, por supuesto, trabajar nuestros materiales de apoyo para facilitar la comprensión de ese proceso, independientemente a los videos que tenga el ministerio, a los programas televisivos que pueda hacer. No hay nada mejor para el estudiante que tener el material hecho por su maestro. Y yo que me desempeño como maestra, decía Rosa, hace 25 años, es cierto, en diferentes niveles educativos, pero con mi hijo que actualmente está en la universidad ya, nunca logré convencerle sobre alguna observación que yo realice con respecto a alguna tarea, con respecto a algún trabajo que él traía de la escuela o del colegio. Siempre la palabra mayor finalmente lo tenía el profesor o la profesora, a pesar de que él sabe que yo también ejerzo la docencia, para él la palabra mayor es el docente. Por lo tanto, puede haber miles de materiales en el entorno virtual, en internet y en muchas partes, pero cuando se vuelve significativo para el estudiante, cuando es de su maestro o de su maestra. Cierto, eso lleva su tiempo, también lleva desarrollo de ciertas habilidades, pero lo interesante de esto es que nosotros hemos roto paradigmas. Esa palabra yo no puedo hoy ya no existe. Hoy lo demostraron ustedes y lo vamos demostrando con acciones concretas y eso es lo más lindo. También en una guía didáctica existe lo que llamamos cronograma, es decir, yo puedo establecer, y son ideas que yo lanzo, porque cada comunidad educativa tiene la libertad de hacer su diseño de planificación como mejor le parezca. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con niños o cuando trabajamos con jóvenes en el colegio, lo ideal es tener guías didácticas mensuales, es decir, establecer estrategias de 4 semanas de cómo vamos a ir trabajando ese proceso y ver cómo avanzaron ellos y hacer la temporalización o el cronograma mensual. Incluso podemos hacer el planteamiento de la guía didáctica mensual o directamente por toda la segunda etapa. Eso ya va a depender del equipo académico. ¿Para qué le sirve al estudiante eso? Para ubicarse en el tiempo y también para que ellos vayan viendo la secuencia de proceso de trabajo que van a ir realizando ellos durante el desarrollo de esas clases. Y por supuesto, si bien aparece como última parte y resaltado con otro color, evaluación, que es lo que nos convoca en la fecha de hoy, fíjense ustedes, tenemos toda una guía, todo un proceso y aparece un elemento importante al final aparentemente de esto, de esta guía didáctica que es la evaluación, pero sabemos que nosotros eso lo contemplamos desde el diagnóstico, luego lo hacemos ya en el proceso, que puede ser de carácter formativo, y luego trabajamos las evaluaciones de cierres. Entonces, en esa guía didáctica también nosotros determinamos o definimos qué vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, quiénes participan de esa evaluación y para qué vamos a evaluar, que es súper importante. Si va a ser con fines de diagnóstico, si va a ser con fines formativos o lo vamos a hacer de carácter o con fines sumativos. Sabemos que en este momento hay un alto énfasis por el ministerio en trabajar el proceso de carácter más bien formativo y tenemos establecido escalas de logros menores que el que estábamos acostumbrados, pero eso no quiere decir que nosotros como educadores no vamos a tender siempre a buscar lo mejor para esos estudiantes. Bien, ¿qué contempla esta resolución número 602? Y yo estoy segura que más de uno de ustedes ya leyó, releyó, pero saco este elemento y este texto que me parece muy interesante. Nosotros estamos trabajando en un contexto atípico, no es lo que nosotros estamos acostumbrados, no es un ambiente al que estamos acostumbrados de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, habla que nosotros tenemos que centrar la evaluación valorativa
en el valorativa del logro alcanzado de los estudiantes, pero sobre todo en dónde, en el diagnóstico y en la parte formativa. Entonces, nosotros hoy trabajamos con un alto énfasis en establecer diagnóstico con los estudiantes y en la parte formativa de su proceso para trabajar el aprendizaje. En otros encuentros ya hemos hablado, de hecho, nosotros y las instituciones están acostumbradas más bien a calificar y no a evaluar, y hoy lo que nos propone es darle un énfasis a la evaluación para la mejora continua y no necesariamente la calificación. Al necesitar promover, de hecho, eso nos exige a nosotros como evaluadores de proceso a calificar en algún momento dado, a darle puntajes y establecer una escala para el logro para ese estudiante. Pero nosotros tenemos que trabajar todo esto con estos chicos, con estos estudiantes, de manera que ellos en el proceso puedan mostrar y no hacer simplemente las tareas o que le haga la abuela o que le haga la mamá o que le haga el tío. Nosotros tenemos que buscar estrategias para que en ese proceso el estudiante realmente vaya demostrando sus falencias, sus necesidades de refuerzo, de retroalimentación. ¿Y qué nos propone como medio, como estrategia el Ministerio de Educación y Ciencias? Nos habla del portafolio de evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Y ese portafolio de evidencias, nosotros tenemos establecidos cronogramas, y eso pasa no solo en el sector público de las escuelas o los colegios. Nosotros también en la universidad tranquilamente podemos trabajar este portafolio de evidencias, y más aún porque nosotros tenemos, o la mayoría de las universidades contamos con alguna plataforma virtual. Sabemos que el sector público también cuenta con una plataforma virtual que es Microsoft Teams, que es una herramienta valiosísima que puede servir y sirve, excepto en aquellos lugares donde no hay conectividad. Por lo tanto, en este caso estoy hablando desde un nivel de lo ideal, pero tenemos que reconocer que es un medio muy interesante para facilitar la comunicación y sobre todo el trabajo con los estudiantes de manera de seguimiento, excepto con el tema de la falta de conectividad, y lo hacemos, muchos de nosotros lo hacemos vía WhatsApp. Entonces, hablamos del portafolio de evidencia donde el estudiante a su vez nos tiene que mostrar o demostrar a través de sus diferentes productos o las producciones que vaya haciendo en ese proceso, de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y por supuesto también de la parte actitudinal. Y en un entorno virtual es relevante e imprescindible trabajar con los estudiantes, no solo el saber y el saber hacer, sino también el saber convivir, el saber respetar, el trabajar en equipo, las reglas de etiqueta, que pareciera que es algo que ya forma parte del conocimiento de la mayoría de las personas, pero hoy sabemos que existen todavía personas que escriben, por ejemplo, en un chat de una red social, en un grupo de WhatsApp, que escribe todo con mayúscula, y hoy sabemos y debemos considerar a esa persona que nos está gritando, por ejemplo. Son 10 reglas básicas. De hecho, al hablar de la parte de comunicación a través de entornos digitales, ya sean redes sociales, WhatsApp, foros, chat, simplemente no puedo usar todo mayúscula porque eso implica gritarle al interlocutor. Eso lo tengo que enseñar y lo tengo que socializar con mis estudiantes y sobre todo a practicar. También hay una regla que siempre me gusta y quiero aprovechar igualmente esta oportunidad para compartir con ustedes, es ponerme en el zapato del otro. Es decir, no juzgar a la persona y mucho menos hacer una llamada de atención específica sobre algo que puedo hacerlo en forma privada con el estudiante o con el colega. Por ejemplo, cuando tiene errores ortográficos o tiene errores gramaticales,
yo tengo la obligación de ayudarle al colega, ayudarle al estudiante, pero lo tengo que hacer de manera privada, no lo tengo que hacer en público, ¿sí? Como una manera de respetar. Entonces, ¿cómo evaluar el proceso? Evaluar el aprendizaje de proceso nos propone portafolio de evidencia, que me parece súper bien, pero por supuesto esas tareas tienen que estar definidas y trabajadas por el docente para que pueda apuntar al logro de esas capacidades o al desarrollo de esas capacidades o de esas habilidades o de esas destrezas o de esos objetivos según estén planteados en sus programas, ¿verdad? Ahora bien, nosotros hablamos de evaluación de proceso, pero también hablamos de evaluación de aprendizaje de cierre o final, o de evaluación final simplemente. Y para eso el ministerio también nos propone unas estrategias y nos habla, por ejemplo, las pruebas de libro abierto, que es una de las pruebas más no tan sencillas de preparar. Pareciera que es una estrategia muy sencilla, que es agarrar y pedirle al estudiante y plantearle un par de preguntas, y no es así. Nosotros podemos plantear, de hecho es súper interesante plantear exámenes con materiales abiertos y no precisamente el libro abierto, porque hoy en realidad el estudiante tiene un mundo a través de internet, y nosotros tendríamos que permitirle y direccionarle y orientarles a ellos sobre aquellos sitios recomendados, sobre todo que sean sitios donde puedan tener referencias válidas para poder hacer o preparar sus trabajos, sus proyectos. Y en este caso nos habla de pruebas de libro abierto porque así se denomina. En realidad puede ser de materiales abiertos según lo que nosotros compartamos. Y para eso, una vez más, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una rúbrica. Mapas conceptuales. Ayer estaba con el creador de CEMAT Tool desarrollando, me antecedió en el proceso de la ponencia, luego yo hablé de evaluación justamente, y hablaba de lo difícil que es trabajar mapas conceptuales bien concebidas como tal, que no es algo sencillo. Por eso es fundamental que si usamos la estrategia de mapas conceptuales, no lo usemos solamente para evaluar, sino también permitamos a los estudiantes utilizar esos mapas conceptuales para aprender eso que nosotros queremos que ellos aprendan, y que de por sí descubran cuáles son esos conceptos esenciales que hacen para la comprensión. Y hablaba, por ejemplo, de fotosíntesis, temas así muy sencillos para trabajar. Con niños pequeños lo podemos trabajar a partir de dibujos, con niños más grandes lo podemos ya trabajar con los términos propios, pero finalmente tiene que ser una producción personal. Y esa herramienta que le estaba mencionando para crear mapas conceptuales, por ejemplo, y que los alumnos y nosotros mismos podamos crear, está abierto y está habilitado para usar gratuitamente en este momento. Disertaciones orales, ejercicio de índole cuantitativa, trabajos prácticos individuales, ensayos sobre diferentes temáticas. Estas son algunas de las propuestas que el Ministerio de Educación y Ciencia nos propone a nosotros. Pero, señores profesores, estas son estrategias, pero nosotros tenemos la obligación de comprender cómo se trabaja cada una de esas estrategias. Si lo voy a hacer con fines de evaluación, tengo que trabajar con fines de aprendizaje o de proceso. Es decir, yo no le puedo sorprender a mi estudiante en un examen de cierre con un mapa conceptual y con una rúbrica evaluando esos mapas conceptuales, cuando en realidad en el proceso nunca lo trabajó. Porque, como les dije, construir mapas conceptuales llega a un nivel muy alto de comprensión, que es crear. Es el último nivel. Si vamos a observar las taxonomías de Bloom, llegamos al último nivel, llegamos a la creación. Pero para eso él tiene que ser capaz de analizar, primero de distinguir, tiene que ser capaz de analizar, tiene que ser capaz de evaluar y tiene que ser
posteriormente llegar al último nivel, que es la creación o crear algo a partir de las bases de los conocimientos conceptuales, llevarlo a procedimental y luego a su propia creación o su propia comprensión con respecto a eso. Ahora bien, ¿qué tipo de y otras estrategias aparte yo les muestro a ustedes para qué podemos usar para evaluar? Y estoy todavía hablando de estrategias, no llegué todavía al instrumento. Entonces, aquí ustedes tienen una lista, porque nosotros, nuestro compromiso como docente de un área específico o de un grado o de un nivel es saber qué características tienen mis estudiantes, qué nivel de comprensión tiene y cuál sería el instrumento más adecuado. ¿Será que yo puedo trabajar en una educación inicial, por ejemplo, un test o un examen? Me parece que no es posible. Va a haber siempre un mayor énfasis en producción, donde el estudiante o el niño sea capaz de hacer demostraciones prácticas, crear en el sentido de algunas imágenes, algunas representaciones, pero va a ser mucho más a través de la observación. En cambio, con los niños más grandes sí ya podemos plantearles otro tipo de desafíos. Incluso en el colegio, en la universidad, ya podemos pedirle incluso hasta la creación de una página web o una revista escolar o crear una infografía a partir de una herramienta, hacer experimentos, crear maquetas, grabar audios, crear galerías de fotos de un proceso de aprendizaje. En fin, tenemos un mundo de estrategias. Ahora bien, ¿cuál es o qué nos recomienda el ministerio? Y me valgo de la resolución para sostener esto que estoy diciéndoles, y por supuesto también comparto plenamente lo que nos propone, y es la rúbrica. Pero ¿qué es la rúbrica? Me preguntaba hace poco en un taller y les dije, estás invitado para participar en la alianza editorial de esta charla, y la rúbrica es un instrumento de evaluación en primer lugar, pero ¿cuál es o qué le hace diferente a los otros instrumentos de evaluación? Pues nos permite a nosotros como evaluadores, como responsables de esa evaluación, a evaluar aspectos complejos, aquellos aspectos o aquellos contenidos o aprendizajes que requieren mayor objetividad y que no sea por un ensayo y error, sino que el estudiante tenga y se le transparente el proceso para saber. Por ejemplo, si yo voy a demostrar que sé andar en bicicleta, tengo varios pasos para lograr eso, o varios niveles. Cuando yo manejo un auto, tengo varios procesos que vencer hasta llegar a pensar que sé manejar un auto. Entonces, no pasa por saber las reglas, sino también pasa porque yo tengo que saber y saber hacer. Y para eso la rúbrica es una herramienta súper interesante. Si hacemos una búsqueda en internet, también ustedes pueden encontrar otros conceptos, como por ejemplo hablamos de matriz de valoración, justamente porque a través de esa matriz nosotros podemos establecer los criterios y podemos darle valor cualitativo o cuantitativo. Esas son dos maneras, y ahora voy a mostrarles los tipos que podemos construir, o también antes de ir a eso, quiero reforzar y recalcar esto que me pareció súper interesante. ¿Por qué nosotros como educadores tenemos que emplear o usar rúbricas y no un test de examen o un examen escrito, un examen oral por simplemente con indicadores sencillos? Porque nos permite a nosotros, por un lado, como docentes, mejorar nuestra enseñanza, centrar justamente en cada elemento concreto del aprendizaje. Es decir, cuando hagamos el análisis de una de las rúbricas, vamos a profundizar un poquito de cómo estamos y hablando por qué hablo de centrarnos en cada elemento del aprendizaje y no en el resultado final solamente.
aunque hay dos tipos de rúbricas, una que se centra en los resultados y otras que se centran más en el proceso. ¿Mejora la evaluación? Sin duda. ¿Por qué? Porque nosotros como educadores, como docentes, podemos también evaluar atendiendo a esos aspectos concretos y sobre todo ante la concepción de la evaluación como una evaluación para la mejora y para la toma de decisiones. Entonces, mejora continua a través de rúbricas, porque yo puedo ir mejorando mi desempeño, que es lo que justamente el otro aspecto. El estudiante va a saber qué exactamente le falta mejorar en su trabajo. Falta mejorar desde el punto de vista del aspecto ortográfico gramatical, le hace falta mejorar su comprensión, le hace falta mejorar con respecto a la puntualidad, porque son otros aspectos que también vamos. Mejora las expectativas, porque justamente en las rúbricas el estudiante ya tiene y sabe hasta qué nivel puede llegar, hasta qué nivel puede lograr, por lo tanto, hace que sea observable. Si yo le digo, si tienes 5 errores ortográficos, lastimosamente tienes 4 puntos o este nivel de logro. Entonces el estudiante sabe y de qué manera va a ir aumentando o mejorando sus resultados en el proceso. Mejora la orientación, es decir, el docente en este caso determina los objetivos y eso lo traduce en indicadores concretos para que el estudiante pueda también distinguir qué es lo que le falta reforzar. Mejora la calidad del aprendizaje, sin duda. ¿Por qué? Porque cada elemento que tiene que tener en cuenta, el estudiante se puede concentrar en ese elemento y ir apuntando a esa mejora con respecto a ese aspecto no logrado. Mejora la autoevaluación. Nosotros siempre hablamos de hacer práctica de autoevaluación y nos preguntamos en un entorno virtual, ¿cómo hago ese proceso de autoevaluación? Hace un par de días, en realidad un par de meses que vengo trabajando con un grupo de docentes en la capacitación y se establecen indicadores o rúbricas de autoevaluación muy interesantes porque yo les planteo al cierre esa autoevaluación. ¿Por qué? Porque si me miente, por ejemplo, en el manejo de herramientas web y a mí me consta que en el proceso, entonces ahí yo tengo la posibilidad de hacerle una devolución o una crítica constructiva para poder seguir mejorando ese aspecto. Entonces, nos vemos obligados y también hacerle que el estudiante o cualquiera de nosotros entendamos por ya de una vez, porque la evaluación nos tiene que permitir saber qué es lo que aprendí y qué es lo que no aprendí. O sea, y me tiene que ayudar a mejorar, no a frustrarme necesariamente. Mejora la calidad de las calificaciones. Desde el momento que yo trabajo un proceso y le digo que puedo ir evaluando paso a paso y le voy a ir mostrando el camino logrado, lógicamente el estudiante también tiene otro interés. Hay realidades y no estoy cerrada a eso, pero en este momento estamos hablando sobre lo que produce una rúbrica si lo trabajamos desde el proceso. También, permiso, voy a tomar un poquito de agua. También el feedback, porque ante cada criterio y cada nivel de logro que yo voy estableciendo, yo puedo hacer una retroalimentación para el estudiante con respecto a ese indicador o a ese criterio para ayudarles a mejorar. También existe ventaja de las rúbricas para los estudiantes. Tienen más información que otros instrumentos, la responsabilidad en función de los criterios expuestos para revisar su trabajo antes de entregar al profesor. Es decir, si yo ya sé cuáles son los indicadores o los criterios e indicadores con el que me va a evaluar mi presentación oral, mi portafolio, mi mapa conceptual, mi infografía, si yo tengo anticipadamente y entrego igual sin considerar, es porque en realidad no me importa, por decir así. Pero
Eso nosotros tenemos que socializar con el estudiante y hacerle entender que esa rúbrica viene a ser como el mapa o la ruta o el recorrido o el nivel de logro que yo quiero que ellos alcancen. También le facilita justamente la comprensión global del tema y relacionar con las diferentes capacidades. Conocen de antemano los criterios con que serán evaluados, que ya estaba diciendo, y por supuesto habla de fomentar el aprendizaje y la autoevaluación, y finalmente a pensar en profundidad, porque el estudiante está más pendiente del punto que no necesariamente del aprendizaje que puede lograr. Por eso hoy nos preocupamos mucho de los docentes, sobre todo universitarios, nos preocupamos en que el examen van a copiar los estudiantes, porque siempre usamos la evaluación con fines de calificación y el estudiante está preocupado por la calificación o por la aprobación, pero no se preocupa por aprender. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a ellos a cambiar esa concepción que tienen con respecto a la evaluación. Y hablábamos de los tipos de evaluación o de los tipos de rúbricas. Y en primer lugar tenemos la holística o global. Y esta es una propuesta que nos propone el Ministerio de Educación y Ciencia a través del documento. Yo tengo, y me parece, y justamente aquí nos habla en base a la calificación de la totalidad del trabajo como un todo. Acá habla, por ejemplo, de una escala conceptual de avances destacados, avances satisfactorios, avances en progreso, avances incipientes y puede avanzar. Esta última parte es súper importante porque cuando yo le coloco, por ejemplo, en una llamada de atención, el 0 causa un impacto muy fuerte en cualquier persona. Entonces, cuando yo les muestre, cuando estamos trabajando desde una plataforma, el estudiante recibe una retroalimentación y le aparece el 0, produce un alto impacto. Pero en la retroalimentación es donde yo tengo que levantar ese ánimo y decirle, mira, no pude asignarte ningún puntaje porque no tengo la evidencia de tu trabajo, pero te cuento que tenés la posibilidad de recuperar y tenés una semana para hacerlo, tenés 3 días para hacerlo, pero yo te animo a que lo hagas. Entonces, ahí está un poco el secreto de cómo también trabajar los secretos y la manera como hacerle llegar al estudiante el proceso de retroalimentación con respecto a su evaluación. Aquí simplemente, y acá tienen que entender muy bien, cada descriptor con respecto a la escala, porque esto yo lo puedo reemplazar también si quiero usar una rúbrica holística con de carácter sumativo, yo puedo reemplazar esta escala conceptual por números. Y aquí nosotros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, que es justamente nuestra escala de calificación que utilizamos en todos los niveles educativos. Entonces, esto sería una rúbrica de resultado de cierre o, por ejemplo, cuando voy a hacer un examen de libro abierto y donde yo contemple todas las capacidades que tiene que ser evaluado en ese examen o en esa prueba, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la segunda, que es mi preferida, porque para mí una evaluación de cierre siempre va a tener éxito si yo trabajo correctamente la evaluación de proceso. Entonces, mediante esta rúbrica analítica, lo que se destaca es justamente la evaluación del producto o el desempeño por cada elemento o por cada criterio o por cada aspecto, como le quieran llamar, y se basa mucho en estos temas o en aquellos temas o contenidos que son más complejos y que son más amplios y por supuesto que tiene que tener un cierre por parte del estudiante. ¿Qué elementos tenemos que considerar
a la hora de construir ese tipo de rúbricas. Si ustedes se fijaron en el anterior, tenemos aquí la escala y la descripción, mientras que en este tenemos un título, tenemos un nivel de desempeño o niveles de desempeño, que eso puede variar según lo que nosotros establezcamos, la escala que decidamos usar, que, insisto, puede tener evaluación basado en conceptual o también con una opción cualitativa o con una opción cuantitativa. Aquí se hacen los descriptores y utilizamos los criterios de desempeño, pero es súper importante que en esos criterios de desempeño estén claramente definidos los indicadores. Es decir, yo tengo que entender qué es lo que mi profesor o mi profesora espera de mí. Y por otro lado, del lado izquierdo, tenemos los aspectos a evaluar. Por ejemplo, yo tengo un proyecto, quiero evaluar un proyecto, quiero evaluar un portafolio, y ese portafolio a su vez tiene diferentes partes o diferentes elementos. Por lo tanto, yo voy a ir y voy a trabajar esa rúbrica en base a cada uno de esos aspectos. Ahora vamos con un ejemplo. Esta es una rúbrica que trabajé basado a una rúbrica que propone o que está disponible en el R-Campus, que es un espacio donde yo puedo encontrar, les voy a mostrar en breve, muchas rúbricas analíticas, o también puedo encontrar otro tipo de rúbricas y otros instrumentos de evaluación, y lo que hice fue adecuar esta rúbrica analítica para evaluar portafolio de evidencias. Entonces lo que hice fue una pequeña adecuación para nosotros de acuerdo a los criterios que yo quiero evaluar. En este caso, hablo de una puntualidad, hablo del orden, hablo de la redacción, y fíjense ustedes aquí, utilicé la misma escala que nos proponía en la parte de la otra rúbrica. Hablo también de lo que es su desempeño. Puedo cambiar una vez más estos aspectos conceptuales por números. Puedo usar 5, 4, 3, 2, 1. O puedo hacer de acuerdo a establecer escalas de A2, 8, 4, de acuerdo al peso. Y hay algo importante también que no me quiero olvidar. Si ustedes, como evaluadores de ese proceso, consideran que la redacción tiene un peso diferente con respecto a la puntualidad, yo puedo asignar un peso diferente a esta parte, a este criterio con relación acá. Entonces, nosotros tenemos 100% en cuanto a peso, considerando todos los criterios, pero yo puedo ir estableciendo pesos diferenciados justamente de acuerdo a los objetivos que busco con respecto a eso. Entonces, aquí, esto es un ejemplo. Acá sigue, por ejemplo, vocabulario, crecimiento y desarrollo, gramática y ortografía, que nunca está de más evaluar en nuestros estudiantes, pero como les digo, nosotros, de acuerdo a las características de nuestras asignaturas, podemos establecer los tipos de criterios a ser evaluados y, por supuesto, hacer el nivel de descripción. Cuando hablamos de, por ejemplo, ortografía y gramática, fíjense aquí en este ejemplo, demuestra dominio de las reglas ortográficas y gramaticales en los diferentes trabajos. Ese es el ideal o el nivel máximo al que queremos llegar con el estudiante. En cambio, en un nivel 4, demuestra cierto dominio de las reglas, presenta al menos 3 o 5 errores gramaticales. Ahí yo ya le estoy diciendo que si tiene esa cantidad de errores, él va a llegar como máximo a este nivel. Y en el siguiente, fíjense, hablamos de presenta de 6 y más errores gramaticales. Y aquí en el nivel 2 presenta patrones de deficiencias ortográficas graves
en el trabajo que requieren refuerzo. Entonces yo ya le estoy diciendo que tiene demasiados errores ortográficos. Es increíble que si nosotros como educadores trabajáramos en todos los niveles este criterio, no tendríamos que llegar al nivel universitario con tantos problemas en este aspecto sobre todo. Que yo no descuidaría, no importa que yo esté enseñando matemática, física o lo que sea. Aquí también es un ejemplo, tal vez está muy pequeño para que ustedes puedan visualizar. Va a estar al alcance de ustedes estos espacios, o sea, esta presentación, y además están los espacios donde ustedes pueden. Fíjense aquí, por ejemplo, en el portafolio, el docente que elaboró esta rúbrica considera la portada y la presentación, la estructura, la introducción, el contenido, análisis, conclusiones, ortografía y limpieza. Fíjense, o sea, son aspectos o son criterios que el docente es el que tiene que definir cuál es relevante, y lo interesante de esto es que nosotros como comunidad educativa tendríamos que trabajar entre todos para eso. Bien, les hablaba a ustedes de sitios donde podemos encontrar las rúbricas, es decir, sitios donde, porque no hace falta que ustedes como profesores, ninguno de ningún nivel educativo, no tenemos necesidad de inventarnos las cosas. Tenemos aportes de todo el mundo en estos espacios, de Rubric Builder, tenemos en Rubistar, RCampus es una plataforma educativa que requiere que nosotros nos registremos en todos los casos, excepto Rubistar, que nos permite visualizar, incluso crear sin registrarnos rúbricas. Les voy a mostrar en breve. RCampus, que tiene su espacio que se llama eRubrics, y ahí de este sitio yo saqué esa rúbrica de portafolio e hice una adecuación para ustedes, para compartir con ustedes. With Rubric, para poder construir mi propia rúbrica, o sea, es un repositorio donde yo puedo crear rúbricas, está en el idioma inglés, pero con los traductores nos ayuda sin ningún problema, y hay un sitio que es en español, que es este sitio, CoRubrics, donde nosotros podemos encontrar las rúbricas para incluso el nivel inicial. Quiero terminar esta parte para ir a las demostraciones. Me olvidaba de algo muy importante. Para aquellas personas que se inician en el aprendizaje de rúbrica, Eduteca tiene un sitio, y aquí justamente si ustedes escriben Eduteca Matriz de Valoración, explica el proceso de cómo comprender y cómo construir esa rúbrica de valoración o matriz de la valoración, como le llamo. Entonces hay un artículo muy bien elaborado de un docente para poder construir rúbricas y aprender por nosotros mismos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ver entonces que me alegro muchísimo. Me disculpan, no estoy viendo el chat, entonces ahora sí pongo acá a vista para poder ver. Veamos cómo se hace y vamos a ver primero CoRubric en Google Classroom. Vamos a ver un poquito la experiencia con Moodle y vamos a ver con Microsoft Teams. ¿Ok? Entonces ahora voy a salir de mi presentación y quiero que me acompañen y me confirmen a través del chat, por favor, si están viendo la pantalla. Gracias, Elena. Gracias, Oscar. Esta es, para hacer el proceso más rápido, yo ya creé la clase en Google Classroom. Ya estoy en una clase de prueba, como ustedes pueden visualizar. Tengo un tema que es evaluación de proceso. Y aquí, en esta herramienta, tengo las opciones de crear tarea, tarea con cuestionario, pregunta, material, reutilizar. Para este ejemplo, nosotros tenemos que crear una tarea. Entonces voy a poner el título, tarea prueba.
Ok. Ok. ¿Ahora? Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí la tarea de prueba. Voy a ir otra vez en el proceso desde el inicio. Voy a borrar esto. Voy a eliminar. Entonces, yo estoy ya en una sala de Classroom. Para la gente que conozca el entorno, no les va a parecer ya amigable y conocido. Para los que no, esto es un entorno del Google Classroom, donde tengo el tablón y el trabajo de clase. Dentro de trabajo de clase, yo tengo la opción de crear y para eso me voy a tarea. Entonces, voy a colocar el título. Voy a poner nada más tarea de prueba porque lo relevante, aquí van las instrucciones. Yo puedo tener listo ya una tarea, preparar ya una tarea. A ver si tengo acá un ejemplo de tarea. Para mostrarles. Voy aquí y voy a mi trabajo de clase. Puedo pegar aquí o puedo adjuntar también si quiero. Acá en añadir, tengo la opción de añadir desde Google Drive el enlace, archivo o si hago un video explicativo de la tarea. ¿Dónde está la importancia aquí? Fíjense, tengo acá el total de puntos. Yo voy a definir de acuerdo a la rúbrica que voy a subir, dependerá el total de puntos. Aquí voy a ver si voy a seleccionar evaluación, voy a poner dentro de un tema que se llama evaluación y luego voy a definir la fecha, eso vamos a hacer en la última parte. Tengo aquí la guía de evaluación, crear guía de evaluación, reutilizar guía e importar hoja de cálculo. Nosotros vamos a crear guía. Entonces, fíjense, aquí tengo mi espacio para crear mi rúbrica. Voy a seleccionar una rúbrica de aquí que tengo a mano, que en este caso corresponde a un asiento contable. Quiero evaluar un asiento contable, eso sería para contabilidad. Entonces, mi primer criterio, en este caso, va a ser excelente, sin mayúscula, excelente. Acá puedo poner una breve descripción y aquí, como voy a trabajar de manera descendente, voy a poner el puntaje máximo. ¿Siguen sin visualizar lo que estoy compartiendo? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ok, gracias, Liz. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es colocar el título o el criterio que voy a evaluar, perdón, coloqué, tengo que poner asiento 1, es el criterio 1. Un ratito, acá es el asiento 1 y aquí en el nivel sí es excelente. 3 puntos. Y acá tengo que poner la descripción. Voy a copiar, por eso es súper importante, profesores, que ustedes ya tengan en su Excel o en su Word preparado. Entonces, ustedes ya lo único que hacen al usar la plataforma es copiar y pegar. No, no necesariamente, Cintia. Yo puedo empezar de manera ascendente o descendente, pero facilita a la hora de evaluar. Yo tengo esa preferencia nada más, pero lo pueden hacer aquí de hecho le indica, ustedes pueden ordenar de manera ascendente o descendente. En este caso, por defecto viene descendente, entonces tengo que empezar por el puntaje más alto. Y luego voy a ir sumando para poder establecer los otros niveles. En este caso, voy a ir con nivel 2. A ver, voy a fijarme cómo está. Muy bueno. Muy bueno. Y aquí coloco el descriptor, ¿sí? Entonces, para el nivel muy bueno, 2 puntos. Entonces,
digo que el estudiante hace un adecuado análisis del asiento, buen manejo de elementos teóricos que respaldan la utilización, las cuentas deudoras y acreedoras. Y establezco otro nivel que va a ser 1 punto, y el estudiante tiene, en este caso, el docente que elaboró esta rúbrica, habla de regular, y hay un último nivel, que es el nivel para aquellos estudiantes que presentan muchos errores, y que sería el nivel corresponde a insuficiente. Acá podemos hablar nosotros de aceptable. Depende mucho del nivel o de los tipos de niveles que ustedes quieran. En este caso es 0, porque necesita reforzar, es decir, el estudiante tiene que mejorar bastante. Y coloco aquí. Esto es solo con respecto al asiento número 1. Luego yo necesito y quiero también aprovechar para evaluar la parte de responsabilidad. Entonces aquí en la parte inferior tengo añadir criterio. Entonces aquí voy a colocar el criterio que quiero evaluar y se refiere a responsabilidad y puntualidad. Entonces vuelvo otra vez a establecer, y acuérdense que si yo quiero que esto tenga otro nivel o otros puntajes, lo puedo hacer. Pero en este caso, el profesor que elaboró esta rúbrica quiere que tenga el mismo nivel o el mismo peso, ¿sí? Entonces tiene 3 puntos también para excelente. Voy a copiar la descripción y seguimos haciendo el mismo proceso que hicimos hace rato. Muy bueno. Y vamos copiando los descriptores. Voy a terminar de copiar para mostrarles luego cómo queda, ¿sí? Entonces aquí yo voy a ponerle aceptable y aquí voy a ponerle 0, insuficiente. Y aquí voy a pegar los rezagados. Y el último no demuestra puntualidad. Aquí tenemos. Completé mi rúbrica porque quiero evaluar un asiento contable y quiero evaluar responsabilidad, que son los 2 criterios básicamente. Entonces voy a minimizar un ratito y acá fíjense, tengo la opción guardar, pero ahí no termina el proceso de trabajo. Entonces yo tengo 6 puntos como puntaje y yo puedo programar esta tarea. Si quiero que sea para el lunes, entonces voy a programar la tarea fijándome en el calendario y voy a poner 17 de agosto. 17 de agosto, y voy a poner la hora que quiero que se habilite para los chicos a las 8 de la mañana, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, aquí yo ya tengo la tarea, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando el estudiante ingrese en la tarea, va a tener la posibilidad de abrir esta grilla o esta rúbrica, fíjense, y puede ver qué es lo que yo le voy a evaluar, cuántos puntos es lo máximo que puede lograr, y nosotros como facilitadores simplemente vamos a ir marcando de acuerdo al logro y haciendo la retroalimentación para nuestros estudiantes. Esto sería crear la rúbrica en Google Classroom. Voy a mirar de vuelta al chat para ver. En realidad, el límite de puntuación va a depender mucho de los criterios e indicadores que vos establezcas, Miriam. O sea que el límite va a depender de eso,
Lo bueno es que nosotros en evaluación trabajamos los puntajes por un lado y los porcentajes por otro lado. Cuanto más puntaje tiene el alumno, por supuesto, hay mejor posibilidad de tener una mejor evaluación o resultado de evaluación cuando hablamos de algo cuantitativo. Si ustedes se fijan, y eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta, cuando descarguen una rúbrica de otros países, sí, voy a mostrar uno en el Moodle Classroom, en la plataforma Moodle también, pero no me puedo olvidar de mis colegas que trabajan con TIN, entonces acá me tienen un poquito de paciencia, un ratito. Entonces, esto sería trabajar, que en TIN hablamos de trabajo de equipos. Tenemos, aquí yo ya creé un curso de prueba, de práctica, y aquí ya estoy en la opción de crear tareas. Fíjense, acá tengo publicaciones, archivos, blog, tareas y notas. Entonces yo elijo tareas y ahí le doy crear. Otra vez voy a poner tarea de prueba. Siempre tengo que poner el título para que el estudiante entienda de qué se trata. Acá puedo poner las instrucciones o agregar la instrucción. Aquí yo puedo arrastrar, en este caso puedo generar un vínculo o puedo subir, fíjense acá, de mi OneDrive o agregar archivos. Entonces le voy a dar, yo elijo el tipo de archivos y le pongo el nombre, prueba, y le doy adjuntar. Acá yo le doy la opción de cargar. Entonces voy aquí en mi escritorio, voy a seleccionar un ejemplo de tarea Moodle, voy a colocar este archivo, va a subir, eso va a depender de nuestro internet, le doy listo, acá tiene el identificador, a qué categoría corresponde, evaluación de proceso, acá tengo y acá si le quiero agregar algún recurso, un video explicativo, lo que yo necesite, y acá también tenemos agregar criterio de evaluación. Yo tengo acá la posibilidad de cargar criterio o trabajar nuevo criterio de evaluación. En este caso, hacemos el mismo proceso parecido y fíjense que en este caso, TIN ya nos da algunas alternativas que nosotros podemos mantener si queremos, fíjense, o agregar o modificar, porque todo es modificable, fíjense, o sea, es una guía que nos da. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, si voy a hacer otra vez el de asiento contable, trabajaría acá, asiento contable 1, y acá puedo poner una descripción que no es obligatorio, y por supuesto empiezo a hacer otra vez el mismo proceso de agregar de acuerdo a acá la descripción de la calificación. Si yo voy a poner uno a un nivel el más alto de todo, voy a colocar aquí entonces este nivel un ratito. Voy a TIN aquí. Y luego otra vez el nivel sobresaliente, voy a ir poniendo al nivel de que es bien, para nosotros era muy bueno. Y voy colocando, como les dije, yo puedo modificar esto por otro. En este caso voy a dejar así mismo. Y voy a poner suficiente y voy a llegar al nivel insuficiente, que es una alerta muy interesante para los chicos. Pero como les dije, tenemos que usar ese insuficiente, pero como una llamada de atención. Y luego hacemos y le mostramos a los chicos. Y acá abajo tenemos también la otra opción de agregar. En este caso hablábamos de responsabilidad y puntualidad. Aquí asiento 1 y aquí es esto, responsabilidad y puntualidad. Quiero que me tengan paciencia.
Esto funciona como un taller, no es un webinar normal porque estamos compartiendo demostraciones prácticas. Entonces espero que a pesar de que estamos haciendo con una velocidad de rayo, les sirva. Aquí, insisto, nuestras rúbricas ya tienen que estar listas, validadas por el equipo académico para subir a la plataforma en lo posible. O sea, que para que no haya ningún error ortográfico o gramatical en lo posible para nosotros, ¿sí? Entonces le voy a dar a adjuntar como proceso de cierre y es maravilloso. No se imaginan lo lindo que es y podemos reutilizar. Aquí tengo ya mi rúbrica y como el otro, también tengo la opción de poder publicar ya para el estudiante y aquí, por supuesto, también yo puedo asignar el puntaje, están deshabilitados en este caso, porque se va a hacer a través de esta opción. Entonces, yo tengo la opción, por ejemplo, si quiero habilitarle a todos los alumnos o a un solo alumno, asignar a todos los alumnos o a no todos. Entonces yo como docente manejo eso y también, por supuesto, puedo programar. También quiero que sea para el lunes. Aquí tengo que marcar, entonces voy a fijar que sea 17. Fecha de vencimiento. Lo recomendado siempre en una clase virtual es que pase 7 días. Entonces, si yo habilito lunes, lo correcto es que cierre domingo. En este caso, voy a ir al 23. Y fíjense que por defecto trae 23:59. Acá yo puedo definir que sea a las 8 como hicimos en el otro. Acá tengo que modificar con este. Y acá también tengo la opción, yo siempre prefiero, con mi experiencia en educación virtual, tener margen de tiempo. Entonces, 23:30 o 23:55 si nos permiten los programadores, ¿verdad? Aquí, ¿por qué trabajar margen de error? Atiendan por qué le explico eso. Porque el estudiante te va a pelear siempre por ese tiempo, por ese un minuto. Entonces, si vos le indicaste 30 minutos antes, tiene mayor posibilidad de que ellos se adecuen que estar peleando porque es el 00 o faltó un minuto. Entonces, es todo un lío. Y también es cuestión de hábito para con nuestros estudiantes. Entonces, aquí ustedes fíjense, ya tengo y le doy programar. Tiene la misma, ven ustedes acá, y puedo seguir creando otros. Ya tengo una evaluación, una tarea de prueba, evaluación de proceso que vence y esto es lo que observa mis estudiantes en Team. Ahora vamos con el otro para ir cerrando. Esta es mi aula en el INAES. Tengo un curso. Voy a mi clase. Ustedes saben que en Moodle, cuando yo ingreso mucho tiempo, luego me deja porque excedí ya mi tiempo. Entonces, como todos saben, y para aquellas personas que no conocen Moodle, siempre empezamos activando edición con rol de profesor. Y hacemos el proceso. Añade una actividad, un recurso. Vamos con tarea. Y le voy a dar agregar. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Voy a poner, no voy a explicar tarea, voy a directamente a lo que es el mismo proceso. Puedo hacer la descripción aquí. Creo que tengo, no, esto es indicadores. Puedo colocar aquí, puedo subir aquí, por ejemplo, arrastrar esto. Arrastrar sobre mi navegador, subir mi guía de tarea. Entonces le puedo poner acá, descargar la guía y subir al terminar
terminar. Y subir al terminar. Puedo poner que se vea en la descripción del curso. Puedo ponerle también el que se fijen en alguna lectura, que vean el video. Todo eso depende, es muy importante. Aquí tengo en Moodle las fechas. Yo tengo fecha de entrega. Aquí fíjense que por defecto Moodle ya trae también 7 días y yo le puedo dar la prórroga. En la prórroga siempre es importante trabajar con margen de error y en el sentido de que no sea superior a 7 días, porque si no, finalmente se genera un hábito muy malo en nuestros chicos y si no justifica también es malo, ¿verdad? Entonces, esa fecha límite de Moodle lo tenemos que saber utilizar siempre en favor del desarrollo de esa habilidad y de esa competencia blanda tan necesaria en nuestros estudiantes, que es la responsabilidad. Entonces, puedo decirle 2 días, 3 días, pero más de 7 días no les recomiendo. Lo mismo yo suelo hacer aquí, 23:55, margen de error en este caso le suelo poner 5 minutos y aquí habilito 8. Archivos, el estudiante en el caso de Moodle puede trabajar con texto en línea o puede enviar archivos. Aquí puedo definir cuántos archivos, depende mucho de la capacidad que nos permite. Acá si ustedes se fijan, esta es la capacidad. Y vamos con lo que nos interesa para ir cerrando. Calificación, acá tengo sin categorizar, calificación directa y en este caso elijo rúbrica. Voy a elegir rúbrica y atiendan por favor. Cuando yo elijo rúbrica, voy a darle guardar cambios y mostrar. Me dice nuevo formulario desde cero o nuevo formulario a partir de lo que ya está disponible. Entonces, si los compañeros están admitiendo todavía. Entonces, yo no tengo acá, fíjense que si yo le pido y nunca se trabajó a partir de una plantilla, entonces acá voy a crear uno nuevo y voy a poner aquí rúbrica. Siempre es muy importante tener un nombre claro de la rúbrica que vamos a subir para que el otro colega pueda utilizar rúbrica de evaluación de asientos contables. Voy a tomar ese ejemplo en todos, de asientos contables. Entonces, cuando yo voy a buscar la rúbrica dentro de Moodle, porque a diferencia de otras, también en Canvas, también en Moodle y otras plataformas, lo que nosotros subimos quedan como un banco de rúbricas. Es decir, es reutilizable por otros profesores que comparten la misma plataforma. Es decir, el profesor de, qué sé yo, de alguna sede o de alguna filial, si es que existiera, trabaja en la misma plataforma, puede tener acceso a esta rúbrica. Por eso es muy importante colocar correctamente el nombre. Incluso puedo poner para evaluación de proceso, para evaluación, hacer una descripción explicativa. Y fíjense acá, tengo los criterios y los niveles. Voy a hacer el mismo proceso de selección. En este caso, voy a trabajar primero el criterio. En este caso es asiento contable 1. Sí, voy a trabajar a partir de un caso, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá ustedes empiezan de manera ascendente. Y les voy a mostrar el secreto aquí. 0, 1, 2, yo necesito más niveles porque voy a trabajar a partir de 3 puntos. Entonces ahí ya tengo. En el Moodle ya me trae uno por defecto los puntajes. Eso no quiere decir que yo no pueda modificar. Fíjense que es cambiable. Yo quiero cambiar, ponerle 5, 4, 3, 2, lo puedo hacer. Y aquí vamos con 2. Con el siguiente nivel
y el último nivel. El último nivel. Fíjense acá. Ahora bien, yo quiero que sea de manera descendente. Entonces, fíjense, acá tengo la opción descendente y cuando yo guarde, automáticamente me va a permitir. Yo quiero también evaluar la parte de responsabilidad, que era el otro criterio que programamos. Responsabilidad. Y aquí es responsabilidad y puntualidad. Puntualidad. Entonces voy copiando los descriptores. Como les dije, es una decisión de ustedes si quieren de manera descendente o si quieren de manera ascendente. Voy a fijarme aquí, voy a poner el último descriptor y ya les muestro para cerrar nuestra experiencia de hoy. Muy bien, tengo ya listo, quiero que sea descendente, ya le determiné eso y tengo la opción de guardar en borrador en caso de que quiera seguir editando en otro momento, pero en este caso yo ya lo voy a cerrar, entonces guardar preparado y ya tengo aquí y voy a ver acá cómo, perdón, voy a mirar cómo está aquí de acuerdo a sin filtro. Entonces acá tengo a mis estudiantes en esta tarea. Voy a ir yo a la tarea. Entonces fíjense, yo abro esta tarea y aquí a la derecha tengo mi rúbrica. Para que sea más fácil de evaluar, voy a darle extender acá y voy a marcar. Elena Paniagua, excelente alumno. Y fíjense, acá tengo incluso la opción de retroalimentación por cada criterio, que era lo que yo les mencionaba hace rato. Yo marco esto, selecciono y luego acá, felicidades. Felicidades. Hiciste un gran trabajo. Entonces, este mensaje le doy guardar y me va a preguntar otra vez si estoy segura que quiero evaluarle a Elena con esos resultados. Y fíjense aquí ustedes, cuando yo voy a mi curso, tarea 4, ver calificaciones, y aquí ya tiene, en este caso no fue lo que yo estaba configurando, entonces vamos a ir a hacer algo que les voy a mostrar, tarea de prueba. Quiero editar mi tarea de prueba y les voy a mostrar lo que hace rato les mencioné, cómo tomar rúbrica, guardar y mostrar. Perdón, acá. Calificación, rúbrica, o vamos a calificaciones avanzadas, nuevo formulario a partir de lo existente. Voy a buscar rúbrica. Rúbrica. No guardé, entonces ese es mi problemita. Disculpen. Voy a volver aquí para no confundirles más. Tengo que siempre guardar mi rúbrica antes para que me permita luego volver a encontrar en el Moodle, ¿sí?
Aquí cambio de usuario y por supuesto me va a seguir saliendo la misma rúbrica. Entonces cuando yo voy a guardar, tengo que guardar como parte del repositorio para que me permita. Entonces, así quiero terminar mostrándoles los sitios por hoy. Cada lugar o cada espacio, como el caso de Rubistar, fíjense que ustedes tienen la opción de crear y aquí tienen muestras de cómo evaluar proyectos, multimedia, matemática, escritura, música, ciencia, arte, lectura, para todos los niveles educativos. Aquí tenemos, por ejemplo, rúbricas. En el caso de Corrubric, que yo les decía, simplemente van aquí en rúbricas públicas y ahí pueden ir ustedes buscando de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Fíjense, tengo infinitos aportes de diferentes temas, de diferentes áreas. En este espacio público tenemos más de 499 rúbricas para poder elegir. Yo puedo buscar por títulos. En este caso, tenemos el caso de RCampus en la sección rúbricas. Fíjense, para los profes que son de niveles de educación inicial, de los grados, sexto al octavo, 9 a 12, licenciaturas, posgraduación y rúbricas por asignaturas. También puedo buscar rúbricas de acuerdo a los tipos. Aquí en este sitio nos permite crear nuestras rúbricas y tener una rúbrica editada y compartir en nuestra clase. Y aquí también, una vez que nos registremos, también podemos crear rúbricas y este es el espacio que le comentaba a ustedes, donde yo puedo saber cómo construir rúbricas y matrices de valoración el paso a paso, ¿sí? Bueno, dejar de compartir y estoy ahora de vuelta con ustedes. Espero que les haya servido, no les haya mareado tanto. Y aquí estoy para las preguntas, compañeros y compañeras. Gracias por el aguante. Estoy atenta al chat. Gracias, Paola. Creo que 2 horas o 1 hora y media nunca es suficiente para aprender, pero lo que quiero sobre todo es mostrarles que tenemos muchas opciones, que la decisión está en nuestras manos. Si queremos, podemos aprender. Siempre me preguntan si yo soy informática. Nunca me inscribí en un curso de informática. Todo lo que aprendí de lo que es Excel, PowerPoint, Office, de Word, procesador de texto, todas las herramientas lo hice haciendo, lo aprendí haciendo, no hice ningún curso. Entonces, y les cuento a todas las compañeras, no pasa por la edad tampoco, pasa por nuestro interés por aprender. Yo le suelo reclamar a mi directora, que fue mi compañera de la licenciatura, y le digo, no, María Luz, vos tenés las mismas posibilidades que yo. Yo me di una oportunidad de aprender y yo sé que ustedes lo pueden hacer. O sea que acá no hay edad, no hay gordura, no hay estatura, todo depende de nosotros. Mariel, adelante. Y muy feliz de que me acompañen. Estar trabajando en Paraguay para mí es maravilloso, porque no siempre lo puedo hacer. Así es, Geraldine. Depende de cada persona, del interés que le pongamos. Pero muéstrenme a sus caras. Ahí, por ejemplo, a Emilia la veo así, re genial. Le veo a Juan, le veo a Gloria, le veo a Florencia, a Araceli. Acostúmbrense, chicas, a mostrar ese rostro trabajador que tiene el maestro, esa sonrisa que solamente nosotros podemos dar, porque muchos de los que pretenden ejercer esta profesión y no tienen ese carisma, esa empatía, les cuesta y se sienten todos cansados, enojados con la vida. Y yo por los rostros de ustedes ya puedo ver que no es así. Están aquí porque de verdad quieren seguir aprendiendo y esa es la actitud. Estoy súper contenta, muy feliz y todos los materiales que quieran.
mis materiales son de ustedes. Eso sí, compañeras y compañeros, tenemos que siempre referenciar a la persona autora del material. O sea que si ustedes miran mi PowerPoint, hasta las imágenes yo le voy poniendo la referencia, porque así lo tenemos que trabajar. Y también así le tenemos que acostumbrar a nuestro chico. No es copiar y pegar y hacerme que soy propietario. Nunca, nunca. Todo tiene, si yo saqué la foto, es mi foto. Ahora, si es otra foto, lo tengo que referenciar. No, pero si está en internet, te dicen, no, si está en internet es de uso público, pero igual lo tenemos que hacer. La grabación está disponible en las páginas de Alianza. Y bueno, no sé, Rosa, estás por ahí, los compañeros de Alianza, espero haber satisfecho un poco la expectativa de todos. Y por supuesto, esto es solo el comienzo, compañeros. Carmen. Sí, muchísimas gracias. Va a estar todo disponible en el canal de YouTube de la editorial En Alianza. También tu PowerPoint, ¿verdad? Nos gustaría que nos envíe para enviarle también a todos aquellos que se inscribieron. Podemos enviarle por WhatsApp. Así que todo el material va a estar disponible para ustedes. Queremos que aprovechen y que, bueno, realmente después tengamos muchos profesores que puedan ir haciéndote la competencia, María Esther. Muchísimas gracias a todos y en especial a María Esther por esta brillante y fabulosa presentación. Hola, ahora sí. Les cuento que también en el chat acabo de subir la presentación para aquellos que se animen a descargar. Ya está disponible en el chat también, compañeros. Bueno, quiero despedirme. Muchísimas gracias, colegas, y nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias.